Bueno, como ustedes ya saben, se ha estrenado el documental realizado por Disney con un grupo de jóvenes que tienen un diálogo con el Papa Francisco. Ya se habla mucho en las redes sobre el tema y me parece mucho ruido para pocas nueces, como se dice. Creo que algunos aprovechan como siempre para darle palos al Papa, otros no están conformes con lo que él responde, otros sí. Bueno, yo aquí te dejo mi humilde opinión para poder comprender por qué el Papa responde de cierta manera o lo que él dice y lo que no dice. Hay que ponernos verdaderamente en contexto. Es decir, los jóvenes no fueron convocados al Vaticano, no tuvieron una audiencia con el Papa Francisco, sino que fue él el que salió de sus comodidades, podemos decir así, de su zona de confort para ir al encuentro de estos jóvenes. Y con eso el Papa, digamos, es coherente con eso que le pide a la iglesia, el salir a las periferias. Él sabe que se va a encontrar con jóvenes que no pertenecen al ámbito eclesial, ¿verdad? Y sabe que se le van a venir ciertamente preguntas, cuestiones que tal vez los jóvenes que no están en el ámbito eclesial lo harían, o sí, no sé. Yo igual, a mi parecer, y esto es una opinión muy personal, los jóvenes se quedaron cortos con las preguntas que le han hecho, a pesar de que muchos se escandalizan. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Pelota al centro, empieza el partido. Este documental, lo que nos enseña y lo que yo rescato de este documental es que nos muestra la pedagogía que nosotros debemos tener cuando nos encontramos o nos sentamos a dialogar, ¿no?, con personas que no están dentro del ámbito eclesial, ¿verdad? A pesar de que hay un par ahí que dicen están en la iglesia, pero metidos en ciertas ideologías que no van con el espíritu del evangelio, ¿verdad? Bueno, entonces, como decíamos, Francisco sabe quiénes son estos jóvenes, sabe muy bien, está informado ciertamente. Silencio. Tienen 50 años, ustedes no se movieron. Yo vine a hablar con jóvenes. Y sabe a lo que se va a enfrentar, es decir, a preguntas bastante picantes. ¿Usted tiene nómina? Si tiene móvil. ¿Sabe lo que es una persona no binaria? Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana? El tema de la pederastia en la iglesia. ¿Cuál es la pedagogía que utilizó el Papa en este momento y la cual deberíamos nosotros rescatar y aprender, ¿no?, frente a este tipo de realidades? El Papa responde de una manera tranquila, pausada, con sencillez y cercanía. Es decir, que él no va al choque. Yo he sentido por ahí algún que otro youtuber, ¿no? ¿Cómo va a responder eso? Tendría que haber respondido de tal manera. Frente a un diálogo grupal y con gente que no es del ámbito eclesial, no se puede ir al choque porque primero se terminaría el documental y no es la forma de evangelizar. Una cosa, pienso yo, sería el diálogo personal con cada uno de estos jóvenes. Yo creo que las respuestas serían un poco distintas, o el tinte o la forma de responder sería un poco distinta, pero ciertamente ahí no se puede permitir porque sería anticontraproducente. No sé si se dice así. No ejerce violencia Francisco, a pesar de que fue muy claro en ciertos argumentos y fue un poco bastante duro en algunos argumentos, ¿no? Detrás de tu afán de promoción estás mostrando, no te enojes, ¿no? Estás mostrando una adhesión machista. Recordemos que es un encuentro de jóvenes, no es una audiencia, no es una misa, no es un acto oficial. Es un encuentro, nada más. Eso hay que tener en cuenta. Frente a los testimonios y preguntas, el Papa escucha en silencio y sin asentir. El Papa escucha, presta oído, escucha lo que los jóvenes están diciendo, expresando, no asiente.
se puede emocionar, se puede reír, ¿no? Escucha atentamente. Ahora, no lanzó con golpes la verdad, como más de uno quisiera. No lanzó, no fue tajante, no fue duro al responder. Aunque sigo diciendo que si nos ponemos a pensar, algunas de las respuestas fueron bastante duras para algunos, pienso yo, ¿no? Pero con mucha ternura. Tal vez esta falta de dureza o que algunos han criticado al Papa, ¿no? En este sentido, no quita que él no fuera claro en sus argumentos. Y fue bastante claro. Eso sí tenemos que decirlo, fue bastante claro. Por ejemplo, cuando habló del aborto, fue claro en la moralidad del acto y lo hace desde una perspectiva científica. Pero el problema del aborto hay que verlo científicamente y con cierta frialdad. Cualquier libro de embriología nos enseña que al mes de la concepción ya está delineado el DNA y están dibujados, entre comillas, todos los órganos. Está ahí. Por lo tanto, no es un montón de células que se juntaron, sino que es una vida humana sistemada. Entonces la pregunta que hay que hacerse cuando se habla de la moralidad, ¿no? ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? O si yo recurro a un médico, ¿es lícito alquilar un sicario para que elimine una vida humana para resolver un problema? ¿Es lícito alquilar un sicario para que elimine una vida humana para resolver un problema? También dejó claro que el sacerdocio ministerial es solo para los hombres, debido a que las mujeres tienen una misión igualmente importante dentro de la iglesia. En la iglesia están dos líneas constituyentes, como dos principios. Entonces, en el ministerio están los hombres. En la maternalidad, mucho más importante todavía, están las mujeres. La promoción de la mujer va en la línea de su propia vocación de mujer, no en un machismo ministerial. Dijo que no estamos llamados a competir por cargos, sino a trabajar juntos, poniendo al servicio de la iglesia los dones y talentos que tenemos cada uno. O sea, no sería posible entonces una mujer tampoco sacerdota. No, porque es la línea ministerial. Detrás de tu afán de promoción estás mostrando, no te enojes, ¿no? Estás mostrando una adhesión machista, porque te acompleja que la mujer no pueda ser sacerdote. ¿Te das cuenta? Sí, porque ya estamos ocupando todos los espacios, claro, siendo catequista y demás. Te acompleja pero eso cuando no puede ser dogmáticamente y se priva a la mujer de la cosa más rica que tiene. La iglesia... mi idea no es privar a la mujer y sacarla de esos espacios, sino que ocupen ambos, igual que los hombres. Entonces le quita la originalidad. Es un punto dogmático serio esto, que no disminuye a la mujer, al contrario, la pone en primer lugar. Y ahí fue un poquito bastante duro con una respuesta que da. Y a mí me llama la atención muchas veces, y lo he visto en algunos videos, ¿no? Este reclamo de las mujeres sacerdotes. Se hace un reclamo porque se interpreta, tanto de parte de hombres como de mujeres, el sacerdocio no como un servicio, sino como un lugar de poder. Y ahí está el problema cuando hablamos del sacerdocio ministerial, que muchas veces tanto el machismo como el feminismo ven el servicio como un lugar de poder. Y mientras razonemos así, no vamos ni para atrás ni para adelante. No es mejor ser sacerdote que no serlo. Yo respeto, si alguno tiene otra idea, está bien, es una idea, pero no es la idea verdadera, no es la fe de la iglesia. De la iglesia. Y ojo, no es una disminución, ¿eh? Es muy importante ser mujer en la iglesia. También habló claramente de la moralidad de la pornografía y sus efectos en la mente de las personas y la denigración de la persona humana. Distinguir entre la riqueza de un medio y la moralidad de lo que haces respecto a tu concepto de moralidad, ¿no es cierto? Si vos a través del medio vendés droga, por ejemplo, estás intoxicando a la juventud, estás haciendo daño, estás
fomentando un delito, ¿no es cierto? O sea, la moralidad de los medios depende de para qué los uses, ¿no? Yo no sé si has visto el documental, déjame abajo en la caja de comentario tu parecer y si hay algún tema que te gustaría que profundicemos, estos temas que tocaron los jóvenes en este documental. Si quieres que lo profundicemos, déjamelo también escrito en la caja de comentarios, ¿verdad? Bueno, te invito a que veas este otro video que seguramente te va a interesar. Yo soy Fraielio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien para todos. Chau, chau.